Muy bien, pues ya inicié la grabación, entonces, pues adelante, José. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el seminario de inferencia estadística aplicada al análisis topológico de datos. Seguimos con la parte del marco estadístico de estimación que pues vamos a requerir para hacer este tipo de aplicación. A manera de recordar lo que hicimos la sesión anterior, hablamos de modelos paramétricos, ¿no? En general, y hay unos muy conocidos para casos discretos y casos continuos, ¿no? Para casos discretos, pues la binomial, casos de conteos, ¿no? Poisson, binomial negativa. Y para casos continuos, pues exponencial, Weibull, normal, y hay muchos otros. Sin embargo, estos modelos, para lo que pretendemos aplicar, lo que vayamos a aprender, en realidad estos son para variables aleatorias que viven en los reales. Entonces, nosotros en general vamos a estar hablando de vectores aleatorios, ¿no? Son observaciones son el tipo de observaciones que vamos a tener. Entonces, se preparó un modelo un poco, la máquina de Boltzmann, que en realidad es un modelo multivariado, ¿sí? En la cual se tienen estados o se tiene una especie de red. Aquí la pongo el esquema de X1, X2 y X3, y esas variables van a tomar valores, o es decir, 0, perdón, 1 o -1. Hay un peso, hay unos parámetros, son parámetros que manejan el flujo o cómo van a cambiar esos valores 1 y -1, y también entradas B1, B2 y B3 a cada uno de los nodos. Entonces, en este caso se supone que WIJ es igual a WJI, ¿no? Tiene el mismo valor. En la máquina de Boltzmann hablan de modelar la energía de la forma que muestro aquí. Esto ya lo explicamos en el seminario anterior, en la sesión anterior del seminario. Y solamente notar cómo cambia la energía en el sistema si un valor XY toma el valor -1 y si toma el valor 1 se hace un cambio. ¿Cómo se refleja ese cambio? ¿Cuál es ese cambio en la energía del sistema? Y pues se ve reflejado por esa estructura de cómo los parámetros están interactuando con los valores de X, ¿sí? Entonces, a partir de esto, se plantea una, una, una función de probabilidad de esta forma, ¿no? Una exponencial de h de x, donde h de x es menos la energía, y una z de teta, subteta. Pongo subteta para hacer notar que dependen de teta, que es el vector de parámetros w y b, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen los parámetros, podrían calcular cuál es la probabilidad de las posibles configuraciones que hay. Por ejemplo, este es un caso de estudio donde todas las posibles combinaciones que pueden haber son estas en el sistema, y si ponemos los parámetros, aquí el B1, el B3 valen 0, solamente el B2 vale 1, entonces es posible calcular todo, es posible calcular las probabilidades y la constante de integración porque conocemos el valor de los parámetros, y entonces cada uno de estos estados del sistema tiene una probabilidad asociada. Miren que tiene la probabilidad más alta, o sea que el sistema esté en -1, 1, 1, es el que tiene la probabilidad más alta bajo estos parámetros que hemos colocado. Muy bien, entonces, pues eso es una primera parte de un proceso de inferencia, contar con un modelo que describe el fenómeno aleatorio de interés, y una vez que tiene un modelo y uno piensa que tiene datos observados del modelo, que aquí lo denoto como XOBS, entonces la pregunta es, pues, acerca sobre los parámetros del modelo. ¿Cuál es el valor más creíble para el parámetro del modelo? Dame un rango o una región donde vive el parámetro. No me importa cuánto vale, pero sí dame una región. ¿Será que el parámetro vale un medio? O sea, te haces preguntas acerca de un valor particular, y eso tiene que ver con prueba de hipótesis. Pero para responder esas preguntas bajo el enfoque de verosimilitud, empezamos con una herramienta que es la verosimilitud, que no es otra cosa
que la probabilidad de la muestra observada, pero vista como función de los parámetros. Esto tiene mucho sentido porque si tú lo ves como función del parámetro, si tú mueves los valores de los parámetros, podrías decir que hay valores que hacen más probable a la muestra y hay valores que la hacen menos probable a la muestra que observaste. Ahora, hay otra función log verosimilitud, que es una función que es el logaritmo de la verosimilitud que nos facilita cuentas matemáticas y cuentas computacionales. Porque si hay independencia, la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y sumas en estadística tienen propiedades se acercan a cosas promedio, entonces tiene la estructura de un promedio, nomás dividido entre n, y tiene la estructura en promedio, y entonces hay teoremas de convergencia que nos pueden ayudar para desarrollar teoría. Pero, bueno, por eso les digo que matemáticamente y computacionalmente, obviamente suma de cosas es computacionalmente más factible de realizar que producto de cosas. Entonces, bajo esta idea, el estimador de máxima verosimilitud es un estimador puntual, es el valor que maximiza la función de verosimilitud, es decir, es el valor que maximiza la probabilidad de la muestra observada. Es el valor, por equivalencia matemática, que maximiza la log verosimilitud o el que minimiza la menos log verosimilitud. Esto se hace porque pues a veces en cómputo hay herramientas que minimizan y no maximizan. Entonces, depende cómo programes las cosas, puedes usar cualquiera de ellas. Hablamos también de la verosimilitud relativa, que no es otra cosa que la verosimilitud dividida entre su máximo, o que es lo mismo la verosimilitud. Si el estimador de máxima verosimilitud existe, la verosimilitud dividida entre la verosimilitud evaluada entre la verosimilitud del estimador de máxima verosimilitud. O lo que es lo mismo, la probabilidad de la muestra observada de un valor teta que tú desees, dividida entre la probabilidad de la muestra observada bajo teta gorro, o sea, bajo el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, la relativa no es otra cosa que una cuantificación de cada valor de teta con respecto a qué tan probable hace ese valor de teta relativo a lo que lo hace el estimador de máxima verosimilitud. Entonces te rankea valores del parámetro con respecto, en una medida relativa, al estimador de máxima verosimilitud. Las regiones de verosimilitud son los valores de los parámetros, es esa región cuyo valores evaluada en la relativa siempre es mayor o igual que un C. Entonces, ¿pero de dónde elegimos ese C? Hay una teoría asintótica atrás que nos va a permitir elegir el C de una manera elegante. En estadística uno puede mostrar o se estudian propiedades, en estadística y en probabilidad se estudian convergencias. En particular aquí tenemos -2 logaritmo de R, vamos a llamarlo de n, para un valor teta que sea, vamos a suponer un valor que sea la verdad, de donde vienen los datos, y estoy poniendo el X como variable aleatoria. Eso quiere decir que la curva de verosimilitud es aleatoria. Cada vez que tengo una réplica de datos o una réplica del experimento, la curva cambia y se mueve. Entonces, pero en un valor fijo de teta, pues estoy observando en ese valor fijo cómo se está moviendo aleatoriamente la verosimilitud, y resulta ser que esa variabilidad, en términos de una convergencia en distribución, se conoce por qué, y asintóticamente esta cosa va a ser una G cuadrada con tantos grados de libertad como tenga la dimensión del parámetro. ¿Y esto por qué nos puede ayudar para elegir el C? Lo vimos en la clase anterior, que existe una relación que podemos ir despejando matemáticamente a partir de la probabilidad de que el intervalo cubra el verdadero valor del parámetro, y llegar a la expresión que C es la exponencial de -1/2 del cuantil de una G cuadrada que tiene K grados de libertad igual a la dimensión del espacio del paramétrico y la confianza que uno desee. En términos prácticos, si teta fuera un parámetro como de la exponencial, una media, por ejemplo, donde tengo viven los reales, por ejemplo, positivos, entonces yo elijo la confianza. Yo quiero una confianza del 95%. Ok. ¿En qué dimensión está? Pues en K vale 1. K vale 1. Entonces, una G cuadrada, cuando K vale 1,
que me deja el 90% de probabilidad, el 95%, perdón, hacia atrás, porque esa es la definición de un cuantil, es el valor, acá está 3.841, acá está, 3.84. Entonces, este valor de aquí me deja el 95 hacia atrás. Y eso está relacionado, ese valor, así calcularía el C y me sale que es menos 0.146. Entonces, así se calculan los niveles C asociados a una confianza deseada y por eso se le llama intervalos de verosimilitud, confianza. Tienen la propiedad de ser de verosimilitud y aparte de confianza. Hicimos el ejemplo en el caso Poisson, la verosimilitud, el estimador, la verdad y los intervalos. En la vida real no conocemos la verdad, pero en este ejemplo, como nosotros simulamos, conocemos la verdad y nos damos cuenta de que el intervalo atrapa la verdad. De hecho, podemos hacer este ejercicio simulando datos de esta misma verdad 1.000.000 de veces y podemos contar cuántas veces este intervalo atrapó la verdad y por teoría sintótica debería darme 95%. Hicimos el ejercicio o el caso de estudio de una normal. En este caso es un modelo que tiene dos parámetros, o sea, el modelo que describe el fenómeno bajo estudio tiene dos parámetros, la media y la desviación. Y porque pensamos que el fenómeno que estamos estudiando puede ser caracterizado en términos de probabilidad de ocurrencias, en términos de solamente dos cosas. ¿Dónde está localizado y cuánto te dispersas alrededor de esa localización? Entonces, estos son los contornos de verosimilitud y resulta ser que la dimensión aquí es 2. Entonces, si elijo K igual a 2 y una confianza del 95%, el cuantil de una G cuadrada es 5.99. Y si utilizo la fórmula que me relaciona con el nivel C que tengo que cortar para generar mis regiones de verosimilitud confianza, me sale que es exactamente 0.05. O sea, esto quiere decir que este contorno que está aquí de 0.05 es el borde pues, de la región que atrapa a los parámetros con una, atrapa a la verdad con una confianza del 95%, ¿sí? Entonces, es así como uno puede pensar en que tengo una región que atrapa con cierta confianza a la verdad. Ahora, aquí fue donde nos quedamos y en muchos problemas te van a decir, oye, a mí no me interesa mu ni me interesa sigma de manera conjunta, yo quiero un intervalo de confianza para mu. A mí, para mí sigma es un parámetro que me estorba, no me interesa. Pues puede haber otro contexto en el cual diga todo lo contrario. Para mí sigma es de interés y mu es de estorbo, y es válido. El punto es que mi vector de parámetros conformado por mu y sigma lo puedo ver como, o lo puedo partir en dos. En un vector que tiene los parámetros que me interesan y en otro vector que tiene los parámetros que me estorban, entre comillas. Entonces, y así poder hacer inferencias sobre los parámetros de interés en presencia de los parámetros de estorbo. Una herramienta que me permite hacer eso es la verosimilitud perfil. Bajo este enfoque, repito, tenemos la idea de que nuestro vector de parámetros está dividido, en este caso lo voy a dividir entre gamma y beta. Vamos a pensar que teta depende de dos parámetros y es gamma y beta, perdón. Entonces, en este caso estoy pensando que beta es mi parámetro de interés y gamma me está estorbando. Entonces, ¿cómo puedo eliminar? ¿Cómo puedo hacer inferencia? ¿Cómo puedo hacer inferencia sobre beta y eliminar el parámetro gamma? Hay muchas formas de hacerlo. Puede ser por integración, puede ser por maximización. En el caso de la verosimilitud perfil, elimina parámetro de estorbo por maximización. Es decir, para cada valor fijo del parámetro que me interesa, en este caso es un parámetro real, o puede ser un vector sin problemas, yo lo fijo y maximizo con respecto a los parámetros de estorbo. Y así los desaparezco. O sea, mi verosimilitud, voy a fijar cada valor de beta y voy a maximizar con respecto a gamma. Ahorita voy a mostrar la parte geométrica de esto para que quede claro. Luego, todo el enfoque de verosimilitud es similar. La verosimilitud relativa perfil es la verosimilitud perfil de beta dividido entre la verosimilitud perfil de beta o el máximo de la verosimilitud perfil de beta.
Los intervalos de verosimilitud siguen siendo de la misma forma y se van a llamar intervalos de verosimilitud perfil. ¿Sí? Y las propiedades asintóticas se siguen cumpliendo. Solamente que ahora la dimensión que uno tiene que considerar es la dimensión del espacio paramétrico menos la dimensión de los parámetros de estorbo. Entonces, eso es, en este caso, si me interesa beta, si el interés fuera gamma, entonces hago exactamente la misma idea. Fijo gamma y maximizo sobre beta, si me interesa eso. La relativa tiene la misma estructura, igual los intervalos de verosimilitud perfil, igual las propiedades asintóticas, la distribución también se siguen cumpliendo, y por eso que tenemos que si este es un parámetro real, la probabilidad de que capture a la verdad cuando lo corto en 0.15 es aproximadamente 95%, por lo que ya habíamos visto antes. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar geométricamente esto de la perfil. No voy a hacer nada matemático, nada computacional, nomás ilustrar qué es la perfil, ¿sí? Y después ya lo vemos con más detalles sobre la máquina de Boltzmann, que tiene muchos parámetros y me gustaría tener inferencias sobre cada uno de ellos. Entonces, como está de moda lo de enfermedades, sobre lo de epidemias, y entonces preparé este ejemplo, ¿no? Fíjense que tienen casos ustedes nuevos de infectados en un periodo, en una semana, por ejemplo. Entonces, se vería como esta gráfica, ¿no? En el eje Y pongo los casos nuevos que estoy teniendo, y en un incremento de tiempo de una semana obtengo una cantidad de casos, en el otro incremento de tiempo, en otro periodo de tiempo, en otra cantidad, cada semana, el otro nuevos casos, y así, ¿verdad? Entonces, y esta cantidad de casos en este periodo, yo voy a pensar que es X1, en el periodo 2 es X2, en el periodo 3 es X3. Entonces, aquí es donde ya empezamos a hacer suposiciones de un punto de vista estadístico, ¿no? Vamos a suponer que atrás de esta dinámica de la enfermedad hay un modelo SIR, susceptibles, infectados y recuperados, que gobierna el comportamiento medio de la dinámica de la epidemia. Yo aquí lo hice por simplicidad, no estoy casado con el modelo SIR, solamente es para ilustrar. ¿Por qué? Porque tiene dos parámetros nada más el modelo SIR. Entonces, este modelo SIR actúa de esta forma básicamente, que la tasa de cambio en los susceptibles está dado, o lo podemos ver mejor como si fueran cajitas, ¿no? Interaccionan los susceptibles con los infectados en términos de una probabilidad, porque esto puede verlo con una probabilidad, y con esta tasa se están saliendo de susceptibles, se están dejando la caja de ser susceptibles y están pasando a ser infectados. Y estos infectados con una cierta tasa están saliendo de esa cajita de infectados y están pasando a ser recuperados. Esa es la dinámica. Y obviamente hay una población inicial, hay unos infectados iniciales y hay unos recuperados. Generalmente esta es una población, esto es un individuo, dos individuos cuando se empieza la dinámica, y no hay ningún recuperado, esto vale 0. Y este sería el modelo que uno cree que es el que gobierna la dinámica que está atrás de lo que está provocando los datos, ¿no? Y entonces, esto es determinista. La curva, la solución de este sistema, para si yo conozco beta y gamma, es determinista completamente. Entonces me va a dar una curva, ¿no? En ese sentido estoy hablando de determinista, porque ya tuve discusión con un físico y obviamente las soluciones de ecuaciones a veces suelen ser densidades de probabilidad, entonces, pero bueno, ese es otro tema. Pero estoy hablando determinista en el sentido de que la solución es una curva completamente determinada, pues, ¿no? Entonces, y yo digo, y esa es la que uno va a suponer, en este contexto, que es la media. ¿De quién? ¿La media de quién? De las variables aleatorias Poisson, que voy a suponer que la cantidad de casos que hay cada semana es Poisson. ¿Pero con qué media? Ah, es una media que está cambiando, no puede ser la misma media. Y esa media está dada ¿por quién? Por la cantidad de gente que está entrando según el modelo SIR. Y esa media, por eso lo estoy poniendo así, la probabilidad de observar XY individuos depende de un vector de parámetros teta. Teta en realidad es beta y gamma.
Pero ¿cuál es? El modelo Poisson es una media. ¿Cuál media? Lambda i de teta elevado a la xi. Este es el modelo Poisson, exponencial a la menos. Lambda i de teta dividido entre x y factorial. Pero ¿quién es lambda i de teta? Si se dan cuenta, lambda i de teta es la cantidad de gente que está entrando a la cajita de infectados, pero lo está haciendo en el intervalo de tiempo que me interesa. Esto es utilizar un modelo de ecuaciones diferenciales para describir el comportamiento medio de una variable aleatoria que trata de describir la cantidad de casos que estoy observando. Ok. Entonces, mi modelo en realidad tiene dos parámetros. El beta y el gamma, esos gobiernan la dinámica de la epidemia y por lo tanto gobiernan la media de la epidemia y esa media es una función de estos parámetros beta y gamma, ¿no? Que en realidad los puse dentro de un vector eta. Para ilustrar la idea de la perfil, simulé unos datos y esto es lo que sería la perfil visto desde un punto de vista geométrico. Si yo fijo un valor de beta, esta es la perfil de beta, esta roja que está aquí. Si yo fijo un valor de beta y quiero maximizar sobre todo los gamma, entonces lo que estoy haciendo es quedarme con el valor más alto. O sea, básicamente es caminar sobre la parte más alta de la superficie de la montaña, pero visto desde el plano de beta. Otra forma es, si ustedes aplastan esa superficie sobre el plano beta, de beta y L de beta, pues, ¿no? Entonces, si la aplastan, lo que queda arriba, caminar por esa trayectoria la más alta, esa es la perfil de beta. La perfil de gamma será similar en el sentido de poderla proyectar sobre ese plano, o si ustedes fijan un gamma, es maximizar sobre el beta y va a ser lo mismo, caminar sobre la parte más alta, pero vista desde el otro ángulo. Y pues ya si traslado estas perfiles, la traslado pues las calculo y las grafico, pues ya puedo hacer inferencia así como antes se lo había mostrado a ustedes, ¿no? Tanto para beta como para gamma. Bueno, si no hubiera ninguna duda, voy a pasar ya al ejemplo que es, creo yo, bueno, el más parecido que tenemos a lo que vamos a enfrentar en el análisis topológico de datos. Imagínense que nosotros vamos a modelar o que tenemos la máquina de Boltzmann como un mecanismo que modela alguna red, ¿sí? Así, de esa forma. Entonces, tenemos una distribución de probabilidad, obviamente la cual no conocemos, ¿verdad? No conocemos exactamente porque no conocemos los valores de los parámetros. En la vida real podemos conocer datos del sistema, o sea, podemos cuantificarlo cada cierto tiempo y decir, mira, el sistema estuvo en este estado, en otro estado, en otro estado, ¿sí? Para fines de explicar esto, yo simulé, obviamente, simulé datos de este sistema. Entonces, ahorita les digo cómo se simulan, pero básicamente, una vez que estamos simulando, lo que vamos a tener es datos del sistema y se le llama estados. ¿Qué eso quiere decir? Por ejemplo, voy y observo y me salió, observé esa configuración del sistema ahorita. -1, 1 y 1. Al ratito vuelvo a observar el sistema y me sale de nuevo -1, 1 y 1. Al rato vuelvo a observar el sistema y me sale, ahora me salió 1, -1, -1. O sea, estoy observando el sistema y me están saliendo estas configuraciones que son un vector de variables aleatorias con un vector descrito por x1, x2 y x3. Aquí está. Entonces, a partir de esos datos, a mí me gustaría inferir cuáles son los valores de los parámetros que generaron o de donde está funcionando ese sistema.
Entonces, la verosimilitud en este caso es la probabilidad conjunta, y si estoy pensando en independencia es el producto de las probabilidades individuales de cada estado que he estado observando. Cuando hablo de estado, hablo de una configuración. Y entonces sería este producto, estas probabilidades, la densidad de probabilidad de Boltzmann o de Gibson, de Gibbs se le conoce también. Y que no es otra cosa que tiene esta estructura. Muy bien, entonces para llevar a cabo el ejemplo, entonces voy a simular datos y me voy a hacer el loco de que no conozco de qué parámetros los simulé. O sea, esta es la verdad, aquí vamos a jugar a que esta es la verdad, y una vez que simule datos me olvido de cuánto valían estos valores, los parámetros, o sea, los B y los W, y me voy a olvidar de cuánto valían y voy a ver si el método de inferencia es capaz de decirme cuánto valen esos parámetros, esos valores. Entonces, empiezo con dos librerías, porque como si se dan cuenta hay que hacer cálculos de estas cosas, porque yo necesito el z para cada valor de teta del parámetro, necesito saber cuánto vale teta. Y de hecho, para simular datos de una verdad, necesito calcular esta verdad, este z. Entonces, como hay combinaciones ahí, hay multiplicaciones, utilizo esta librería y un producto por filas, entonces utilizo esta librería. A mí me gusta programar de esta forma, colocar las librerías y después todas las funciones que voy a usar las coloco. Y este sería mi escenario de simulación. El B2, porque es el que entra aquí, vale 1. Este sería W1, el 2 y el 3. O sea, este es el 1, el 2 y el 3. Ah, perdón, este es el de acá. Perdón. Menos 1, y de 2 a 3. Aquí está. 1, 2, 1, 2, menos 1. 1, 3, 1, 3, menos 1. Y 2, 3, 2, 3, 2. Y los valores que puede tomar, ya sabemos que es 1 y menos 1. Entonces, para simular datos, pues yo tengo que tener la densidad de probabilidad y a partir de ella hacer volados y que me salgan los estados que de manera aleatoria con la ley de probabilidad del modelo. Entonces, lo único que hago aquí es definir mis 3 nodos, creo un span grid, o sea, estos son todas las posibles combinaciones de unos y menos unos que pueden haber aquí, y luego lo único que hago es crear la tabla, primero una tabla vacía, y después pues voy a hacer esto, los W y J multiplicados por los X y J, lo que aparecía aquí. Necesito calcular acá estas cosas. ¿Por qué? Porque necesito calcular todo esto, porque necesito calcular el Z, para después necesito calcular estas probabilidades. Entonces, primero, con todo estas, le estoy aplicando a todas las posibles combinaciones, estoy aplicándole estas multiplicaciones con los parámetros y genero esa tabla. Y luego, pues sumo por filas, por esa tabla y me da el h de x, y el z no es otra cosa que la suma del exponencial de h de x, y la probabilidad es esta. Entonces, como ya tengo estas probabilidades de cada posible configuración que me puede dar el sistema, pues ahora digo, extráeme, bueno, voy a hacer una muestra de 1000 datos. 1000 es como si hubiera observado 1000 veces el sistema. Y ahorita le digo por qué 1000. Entonces, le digo, dame una muestra de 1000, o sea, que me dé de 1000 situaciones, pero con estas probabilidades, ¿sí? Con las probabilidades que he obtenido de aquí. Y estas las estoy colocando aquí, ¿sí? Entonces, eso me va a dar las muestras que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque el X va de 1 hasta M, miren. El M es la dimensión de S, es la posible combinación. Entonces, estoy extrayendo muestras de esta tabla. Haz de cuenta que aleatoriamente con esta probabilidad tiro un volado y sale alguna de estas y me va a dar esta muestra, ¿sí? Entonces,
básicamente aquí corté y me salieron así, -1, 1, 1, -1, 1, 1 y así. Estas son las muestras de observar el sistema. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto valen estos parámetros? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, como hemos visto en la teoría, pues vamos a calcular el estimador de máxima verosimilitud. El estimador de máxima verosimilitud es aquel valor del parámetro que maximiza la probabilidad de la muestra observada, o maximiza la log verosimilitud, o maximiza la menos log verosimilitud. Y entonces, yo por costumbre siempre programo la menos log verosimilitud, y esa es la que estoy optimizando. ¿Y qué estoy aplicando? Es un non-linear minimization, ¿no? Es una minimización no lineal que usa un algoritmo Nelder-Mead para buscar tipo gradiente, y le das un valor inicial de búsqueda y le pasas los argumentos de la función, que en este caso son los datos, y te va a dar todo el proceso de optimización donde guarda, esto genera un objeto que va a guardar en estimate, va a guardar el estimador, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es qué está estimando. Si esta es la verosimilitud, el logaritmo de la verosimilitud saldría en n o menos n, porque esto puede ponerse z de teta a la menos n, sería esto la log verosimilitud. Entonces, aquí yo no conozco los parámetros, entonces esta es una función del vector de parámetros. Y lo que sí conozco y está fijo, le estoy pasando es el xops. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la constante z. O sea, si yo a esta función le doy un valor a los vectores de parámetros, va a tener una constante z. Si cambio el vector, va a tener otra constante z. Entonces, por eso que aquí, a todas las posibles combinaciones, igual que antes, pero estoy multiplicando por el vector de parámetros que entre aquí. Entonces, si uno pone un valor aquí, este valor se va a cambiar aquí y te va a dar una nueva constante z. Y para calcular la probabilidad de la muestra observada, esto es parte de una misma función porque va 18, 19. Entonces, hago esa tabla, pero no con todas las posibles combinaciones. Hago la tabla solamente con las combinaciones que observé para extraer su probabilidad. ¿Y por qué? Porque eso me interesa, la probabilidad de cada una de esas y multiplicarlas, o en este caso sumarlas de esta forma, ¿no? Entonces, para el vector de parámetros calculo pero estos productos, pero con los datos xops, con los datos que yo he observado, ya no con todas las posibles combinaciones. Y entonces, eso es lo que me va a dar, y luego lo estandarizo con el Z0 que había calculado, y me da la menos log, ¿no? Lo multiplico por menos y me da la menos log. Sí, porque si lo multiplico por menos aquí, me va a dar n por el logaritmo de z, que es aquí, este es n por el logaritmo de z, más la bueno, en este caso si lo multiplico por menos es menos, la suma de los h. Eso sería para encontrar el estimador de máxima verosimilitud. Acuérdense que es un vector de parámetros que tiene beta 2,1, W12, W13 y W23. Son 4 parámetros. Entonces, me estaría dando un vector que tiene 4 valores. Para hacer la verosimilitud perfil, miren cómo la vamos a hacer. Si quiero la verosimilitud perfil del parámetro W12, entonces lo tengo que fijar, tengo que hacer una rejilla de valores sobre ese parámetro. Y una vez que hago una rejilla, bueno, creo un vector vacío donde voy a guardar la verosimilitud perfil. Entonces creo una rejilla que va a ir de menos 2.5 a menos 0.5 y lo quiero en 100 partes. Perdón, en 50 partes. Entonces voy a hacer un for y va en cada partecita de la rejilla tengo que fijar el valor y maximizar con respecto a los otros parámetros. Entonces, hago la optimización NLM, pero de una función que le llamé función menos los vero 1 W12. Esa función, miren lo que es, doy un vector de parámetros de estorbo. ¿Por qué? Porque la quiero optimizar con respecto al vector de parámetros de estorbo. Y el parámetro que me interesa lo pongo acá al final. Y entonces, para no estar programando mucho, nomás digo que el vector de parámetros es este de aquí con los otros que estaban de estorbo acá. Estoy conservando el orden que tengo yo de parámetros. Entonces, y luego lo enchufo este vecpar
lo enchufo en la verosimilitud global que ya tenía. Pero esta función es una función de los vectores de parámetro de estorbo, porque el de interés, lo coloqué fijo, ¿sí? Entonces, por eso que aquí yo fijo cuando para cada valor de la rejilla que está aquí, cuando i vale 1 me da el primer valor del W12, está fijo y optimizo con respecto a los de estorbo. Y entonces estoy guardando el mínimo y estoy guardando el valor estimado. ¿Por qué guardo el valor estimado? Porque como es una optimización que está haciéndose con cada valor fijo, o sea, cada vez que cambio el W12 tengo que optimizar. Si yo pongo un solo valor de búsqueda para el óptimo, quizás al inicio me sirva, pero al final ya no me sirva bien. Entonces estoy optimizando y estoy cambiando el valor fijo de búsqueda, porque para esta NLM tienes que darle un punto inicial para que empiece la búsqueda del óptimo. Entonces lo estoy actualizando cada vez. Y puse estos de aquí de ProcTime para calcular el tiempo en el que lo hacían, y en realidad no es tan tardado, quizás unos 3 minutos, nada más. Y luego, pues como ya tengo este proceso, yo tengo del proceso anterior, tengo el máximo de la perfil, entonces calculo la relativa de esta forma. Y para calcular los intervalos de verosimilitud perfil, hice una función para no estar programando siempre lo mismo. Y la función es como ya lo habíamos visto en el seminario anterior. Empiezo con un índice, o sea, esta función necesita que le des la relativa, el vector de parámetros y el nivel que tú quieres. Entonces, le doy la relativa, empiezo con un índice que vale 1, evalúo la relativa en el primer valor, no en el primer valor, en el primer índice, y veo si es menor que el nivel. Si es menor, pues le sumo 1, porque voy avanzando, ¿no? Llega un momento en que la relativa ya no es menor que el nivel, y entonces ahí me paro, y entonces voy a guardar en el vector de parámetros, en la rejilla que yo hice del vector de parámetros que me interesa, le asigno ese índice del límite inferior. Lo mismo hago para el límite superior, pero en vez de ir sumando, tengo que ir hacia atrás, ir evaluando la relativa, y el momento que pasa el nivel, me quedo ahí, y ese índice es el que se lo asigno al vector de parámetros o a la rejilla que yo di. Y entonces, esta es una manera, digamos, muy artesanal, pero muy práctica de hacerlo. Si fuera algo más matemático, dirías, oye, pero si tienes una curva, ¿por qué no le restas el nivel C y calculas la raíz de esa curva cuando corte el eje X? Sí, también se puede hacer, pero computacionalmente hay que tener muchos cuidados ahí para hacer la optimización. En cambio, en no necesito optimizar nada y nomás es una búsqueda rápida de la verosimilitud. Entonces, esta es la verosimilitud perfil. La programación se hace fácil cuando colocas o la programas con respecto a la verosimilitud global que ya tenías. Nada más colocas bien el vector de parámetros y dices quién es estorbo y quién es de interés. Y para graficarla, pues el plot que ya conocemos, un plot de los valores de la rejilla contra la relativa que tenemos. Y aquí estoy graficando el estimador, el valor verdadero, el límite inferior, el límite superior, y estoy colocando la leyenda para que se vea todo. Este proceso que lo hacemos para W12, lo tenemos que repetir para W13, para 2.3 y para B2. O sea, volver a hacer las funciones, volver a hacer todo para colocar los parámetros que de interés y de estorbo de manera apropiada. Y por eso que yo tenía esta de aquí, las funciones. Aquí están. Por eso yo tengo la menos lobero de 1.2, porque coloqué el 1.2, digamos, se coloca al final de la función, y dentro de la función hacer un vector de parámetros y se acomoda como el primer elemento. Cuando haga W13, igual el W13 lo coloco al final de la función porque es lo que va a alimentar a la función, pero ya dentro de la función, el vector de parámetros, colocaré el 1.3 en su posición, que es la segunda posición, ¿no? Y el vector de estorbo, pues haré el primer elemento del vector de estorbo en la primera posición y lo demás en la tercera, en la cuarta y así, ¿no? Entonces, por eso tengo todas estas funciones. Ahora sí, ya estamos, si hacemos toda la parte de programación, esta es la verosimilitud perfil del parámetro W12.
haciéndolo como hemos dicho. Haces una rejilla W12 y maximizas la verosimilitud global con respecto a los otros parámetros. El punto rojo es la verdad. Y cuando hice esto la primera vez, cuando lo hice con muy pocos datos, 30, 50, salían cosas con demasiada, no poco precisas, verosimilitudes muy alargadas, con rangos muy amplios. Entonces, estuve moviendo y llegué a 1000. Primera vez que trabajo con este modelo, hay un problema que se llama problemas de identificabilidad en estadística, que a veces uno, con los datos que tiene, son muy pocos, o sea, muy pocos puede ser 500, 1000 puede ser muy poco. O sea, ¿por qué? Porque el modelo tiene parámetros y tú quieres estimar esos parámetros, pero no solamente el modelo tiene parámetros, esos parámetros viven en el modelo teniendo ciertas relaciones. Entonces, si tú quieres discernir entre qué valores son razonables y entre esas relaciones que tienen, poderlas separar, los datos tienes que tener la cantidad suficiente de datos. Entonces, una muestra grande debería estar dada o debe ser descrita en esos términos, de que pueda separar la información de manera inferencial sobre los parámetros, ¿no? Entonces, aquí necesité 1000 para poder ilustrar este ejemplo. Este es el otro. Esta es una muestra nada más de 1000. Este es para W13. Vemos que los intervalos capturan la verdad. Y este último de B2 no me capturó la verdad. Uno diría, oye, pues entonces el método falló. Pues no, porque pues yo hice los intervalos con una probabilidad del 95% de capturar la verdad, ¿no? Entonces, pues tranquilamente podría fallar. O sea, ese punto, pues, esto puede ser parte, porque tampoco no estuve probando las muestras, nomás simulé una y ya con eso. Una muestra de 1000, digo, ¿no? Entonces, es tranquilamente razonable, pero sí queda la duda, y por eso en estadística uno hace estudios de simulación para evaluar la cobertura. Entonces yo aquí hice un pequeño estudio, no con la perfil, pero sí con la verosimilitud global, para ver que también se están cumpliendo las propiedades asintóticas, porque las propiedades asintóticas, esa convergencia de distribución, es la que hereda la probabilidad, la característica de confianza a los intervalos. Entonces, si esa está bien, si se cumple la convergencia asintótica, o sea, si para un tamaño de muestra ya ves que hay una convergencia asintótica, entonces ya estarías heredando muy bien la confianza. Entonces, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? La teoría me dice, tienes que tener una cantidad de n y ver que esa converge en distribución a una G cuadrada igual a la dimensión del parámetro. En este caso, nuestra dimensión es W12, 212, 13, 23 y B. Esto es 4. Tengo 4 parámetros desconocidos. Entonces, esta D debería converger a una G cuadrada de 4 grados de libertad. Pero ¿cómo lo hacemos si solamente tenemos, y esto es para todo a todo vector de parámetros teta? Yo aquí solamente lo hice para un juego, para un valor, ¿no? Pero lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a fijar ese valor de parámetros y vamos a simular datos. O sea, estos de aquí, voy a simular 1000 datos y voy a calcular este D. Voy a simular nuevamente 1000 datos del mismo vector y voy a calcular este D. Voy a simular 1000 datos de este nuevo vector, o sea, 1000 datos observados y voy a calcular este D. Y así voy a hacerlo, no sé cuántas veces lo hice aquí, 1000 veces nada más, porque esto sí se demora también un poco. Y voy a calcular cómo es esta frecuencia, cuál es su densidad de frecuencia de este de aquí. Y se debería parecer, si esto es verdad, se debería parecer una G cuadrada. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo que voy a simular 1000 veces. El nivel de verosimilitud, como les dije, es de una G cuadrada del 95% de confianza con 4 grados de libertad, porque es la dimensión, y este debería ser el nivel de verosimilitud. Y entonces vengo, como esto ya lo tengo, simulo una muestra, porque ahí vale 1, simulo una muestra, calculo el estimador de máxima verosimilitud, calculo el máximo y calculo la verosimilitud relativa, y estoy guardando
solamente por no perder el valor estimado, lo estoy guardando en el estimador, y su verosimilitud relativa. Esto lo hago cuando I vale 1, cuando I vale 2, cuando I vale 3, hasta cuando I vale 1000, y estoy guardando esos valores. Luego, en el mismo programa, porque continúa, calculo menos 2 veces el logaritmo de la columna 5, porque en la columna 5, porque estos son 4, columna 5, estoy guardando la relativa, estoy calculando menos 2 veces el logaritmo, estoy calculando esto. Y estoy haciendo un histograma de esta ADN para ver a qué se parece. Y estoy haciéndole a ese histograma, le estoy ajustando una curva teórica que yo sé que debería converger a esta aquí cuadrada de 4 grados de libertad, debería. Y vamos a ver cómo sale. Entonces, aparentemente no hay ningún problema en la cobertura que tiene las regiones. Esto no lo hice para perfil, esto lo hice para las regiones de verosimilitud. Si yo quisiera hacer regiones para todos los parámetros, o sea, de manera conjunta, estoy viendo que la teoría asintótica se está cumpliendo para n igual a 1000 y no tendría ningún problema. Estaría heredando razonablemente bien. Lo intenté hacer para la perfil, pero con 1000 simulaciones para cada perfil, híjole, esto creo que hacer esto se demora como 8 horas, ¿no? Entonces, imagínense, y dejar como nomás tengo una computadora aquí trabajando, entonces simular, son 4 perfiles, 8 por 4 son 32 horas nomás de simulación para obtener tener esto, ¿no? Pero lógicamente esto se hace cuando es un proyecto de investigación ya completo, uno tiene que estar seguro, y no solamente lo hace para un valor de teta, uno lo debería hacer para muchas combinaciones de teta, ¿sí? O sea, para valores de W12, 1,3, B12, B21, cambiarlos, hacer un valor chico, mediano, grande de cada uno y hacer configuraciones y ver que para cualquier configuración, porque esta es la teoría asintótica, para todo teta cero que sea verdad, se debe cumplir esto. Aquí yo solamente lo hice para un valor, puede ser que por azar del destino solamente ese valor cumpla esto y que otros no, no lo creo, pero la idea de hacer el estudio debería ser esa. Entonces, si es un estudio tardado, que se necesita seguramente el poder de cómputo del departamento de matemáticas, porque tenemos un Lacarus. Entonces, habría que programar todo esto en línea. Esto todo por eso es un estudio de simulación y demora su tiempo hacerlo y pensarlo cómo se haría. Pero bueno. Antes de pasar a la inferencia bayesiana, no sé si habría alguna duda sobre este enfoque o lo que hemos visto. Muy bien. Aparentemente, todo va quedando claro. La presentación se va a subir y le van a informar a un lugar, en la nube o en la red, no sé, en la web. También las presentaciones, o sea, lo que estamos haciendo. Y también los programas asociados a a todo esto que estamos presentando, por si a alguien le gusta replicar y a alguien le gusta programar. Entonces, van a tener ahí todo eso. Lo que hemos visto hasta ahora, entonces, son modelos paramétricos y nuestro caballito de batalla es la distribución de Gibbs, ¿no? O el que asociaba a la máquina de Boltzmann. Hemos visto el enfoque de verosimilitud y hemos visto un caso particular que es verosimilitud perfil, ¿sí? Que es cuando nos interesa hacer inferencias sobre un parámetro o un vector de parámetros de interés cuando hay otros parámetros de estorbo. Otro enfoque en estadística, muy socorrido, muy interesante, con un paradigma diferente al de verosimilitud, es el de enfoque bayesiano, ¿sí? Aquí, en el enfoque bayesiano, tenemos que pensar un poco diferente. Tenemos que pensar que los parámetros son variables aleatorias. Esto puede llevar horas y horas de discusión y quizás no ponernos de acuerdo. Pero
el pensar que los parámetros son variables aleatorias no es exclusividad de la estadística bayesiana. Hay una cosa que se llaman modelos jerárquicos, en estadística en general, pues, que consideran parámetros como variables aleatorias, ¿no? Entonces, en el marco bayesiano, uno tiene un modelo como los que hemos estado viendo, pero fíjense en la anotación. Ahora estoy colocando una barrita, y esta barrita significa dado. Ya estoy pensando de que θ es una variable aleatoria y estoy pensando que la probabilidad es una probabilidad condicional en el modelo. O sea, dado el valor del parámetro, tengo un modelo de probabilidad. Antes poníamos punto y coma porque en verosimilitud nos sirve para separar lo que es datos observados de lo que serían parámetros. Entonces, pero si θ es una variable aleatoria, entonces dentro de este marco bayesiano uno tiene que pensar en algo que se llama a priori o previa o distribución inicial, que es pi de θ, una distribución de probabilidad para los parámetros, para el vector de parámetros, que refleje el conocimiento que tenemos sobre ellos. En algunas situaciones, esta idea puede sonar absurda. Por ejemplo, un nuevo virus y la tasa de mortalidad y la tasa de transmisión, pues no sabemos nada. Entonces, ¿cómo ponemos? Aunque, pues uno diría, oye, pero este virus se parece al de la influenza, entonces el rango de la transmisión de ese otro virus, del SARS o del SARS, por ejemplo, está entre este valor. Entonces, bueno, pero dámelo no en términos de un rango, sino en términos de una densidad de probabilidad. Bueno, es más probable que sea tal valor, pero de ahí decae su probabilidad y con 95% de probabilidad entre este valor y este valor. Pero es necesario dar una densidad de probabilidad, una distribución de probabilidad para los parámetros a priori. Ahorita yo estoy trabajando con Francisco Peñuñori, un físico, sobre un problema donde vamos a ver este enfoque. Pero fíjense cómo en la física, como ellos pues realizan experimentos y saben qué parámetros deben estar en qué rangos, no pueden vivir en cualquier otro rango, pues sería físicamente imposible, ¿no? O sea, entonces creo que hay situaciones en las cuales es muy apropiado este enfoque cuando tienes información de este tipo, pues, ¿no? Bueno, entonces pensemos en que los parámetros que vamos a tener son variables aleatorias y que el modelo es un modelo condicional. Entonces, si mi modelo, la muestra, dado el vector de parámetros, y tengo el vector de parámetros, una distribución de probabilidad, ¿cuál sería la herramienta en este enfoque? En el enfoque de verosimilitud la verosimilitud era cambiar el rol, ahora ver la probabilidad como una función de los parámetros, dada la muestra que he observado, a la luz de la muestra observada. Aquí, algo que se antoja, y de hecho esa es la herramienta, la posterior, es la distribución de probabilidad de los parámetros dada la muestra, ¿no? Bueno, ¿y cómo calculo eso? Pues ahí es donde uno puede usar este teorema y calcular la probabilidad del vector de parámetros dada la muestra, y que básicamente va a ser el modelo condicional multiplicado por la a priori, dividido entre esto mismo, pero integrado sobre todo el espacio paramétrico. Aquí integras porque pues ya esto es una densidad de probabilidad, ¿sí? Básicamente el de aquí abajo es la densidad marginal de X. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es esta condicional multiplicado por la distribución de θ? Pues es la conjunta, ¿no? Es la conjunta de X y de θ. Y si yo integro esa conjunta sobre θ, pues entonces me va a quedar solamente la marginal de X, ¿sí? Entonces, esto de aquí no depende de θ, está integrado. Esto es solamente una constante de integración para que esto sea integre 1 o sume 1. Entonces, en bayesiana suele hacer esto, decir, esto es proporcional a esto, a lo de arriba. Y estos dos ingredientes sí los tenemos, el modelo y la información a priori. Ahora, si se dan cuenta,
cuando ustedes dado teta, cuando fijan el parámetro, esto es como en verosimilitud, esto es el modelo, cuando ya fijaste el parámetro en un valor. Entonces, en bayesiana se suele escribir la verosimilitud multiplicada por la a priori. Entonces, eso también da mucho feeling sobre que la inferencia bayesiana está combinando información que vienen de los datos a través del modelo y información a priori de experto, ¿no? Entonces, es una combinación de las dos. Obviamente, como cualquier combinación, uno tiene que tener cuidado de quién está aportando más, porque si los datos aportan muy poco, quizás lo que se está diciendo acerca del parámetro va a venir solamente de la información a priori de los expertos, ¿no? Entonces, hay un teorema que asegura que si n va a infinito la cantidad de datos, el aporte, el a priori desaparece. Entonces, básicamente la posterior es quedarte con solamente información que viene del modelo y obtendríamos resultados muy parecidos al enfoque de verosimilitud, pero ojo, no hay que cuidar aquí, son enfoques diferentes. Uno es pensando en algo relativo y esto es pensando en que los parámetros son aleatorios y tienes una distribución de probabilidad de ellos, ¿no? Una verosimilitud no es una distribución de probabilidad. Bueno, entonces si esta es la herramienta bayesiana, la posterior, entonces, y la puedo escribir así o así, yo digo que tengo dos caminos para poder obtener esta de aquí. Porque si yo tuviera esa posterior, pues ya no, o sea, si tengo la posterior puedo decir qué tan probables son una región de valores para el parámetro. Con esa voy a hacer inferencia, pero ahora estamos hablando en términos de probabilidad. Entonces, dos caminos. Uno, calcular esto como tal y conocerla completamente, así. Calcular esta integral, calcular todo. La mala noticia es que esto casi no se puede hacer, en muchos de los casos no se puede hacer. Y yo sí, pero si lo pudiera hacer, pues puedo agarrar el cuantil 50, la mediana, y decir, o la moda, y puedo decir que ese va a ser mi estimación puntual, y puedo decir que los cuantiles que me dejan alfa medios aquí y alfa medios aquí, y si alfa es 0.05, esos cuantiles me dejan el 95% de probabilidad aquí de atrapar el parámetro, y este sería mi intervalo de confianza. O sea, es muy fácil hacer inferencia ya con la posterior, pero calcular la posterior no es tan trivial. Entonces, un camino es hacer esto, que casi nunca se va a poder, y el otro camino muy interesante es, no la conozco, pero ¿qué pasa si yo pudiera tener datos observados de esta distribución? O sea, poder tener muestras de teta, teta 1, teta 2, teta m, que vienen de esta distribución, y eso lo podría hacer usando MCMC, Marco Chain Monte Carlo. Y a partir de eso, pues como no conozco teóricamente esto, pero conozco un muestreo de ella, pues agarrar los cuantiles que vienen de aquí, y estos de aquí van a ser muy parecidos a esto. Les dejo, por ejemplo, simulen 1.000.000 de datos de una normal y ajustenle una normal, o sea, de una normal 0,1 se gustan, simulen 1.000.000 de datos y pónganle la curva normal al histograma de 1.000.000 de datos, la normal 0,1, y le va a salir exactamente muy parecida. Calculen el promedio de esos 1.000.000 de datos y le va a salir muy parecido al 0. O sea, básicamente se tiene la misma información. La diferencia es que aquí ya muestrear, ya cambio el problema de integración, de calcular todo eso por un problema de muestreo. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo, el caso binomial del camino 1. Supongamos que tenemos un modelo binomial y lo observo, tengo datos de un modelo binomial, k veces, y entonces voy a suponer que tengo una distribución a priori beta para P. La beta es una distribución que vive entre 0 y 1, es una distribución versátil, flexible, y yo estoy suponiendo que el alfa 0 y el beta 0 lo conozco. Por ejemplo, yo puedo pensar una parábola, tipo una parábola centrada con lo más alto en un medio, y esa es mi información a priori sobre P. Yo no sé cuánto vale P, pero creo que lo más alto es un medio, y de ahí va cayendo.
pero ese es a priori. O puedo pensar que valores de P son pequeños y entonces daría una densidad con mayor frecuencia de probabilidad cercana al cero. O si pienso que el P es valores altos, entonces puedo dar una densidad de probabilidad beta con una jorobita más cercana al 1. Entonces, es mi conocimiento sobre qué tan creíble es P, los valores creíbles de P. Por ejemplo, el modelo, ¿qué pasa si P significa la probabilidad de observar un animal, ¿no? Por ejemplo, y estás en un helicóptero, ¿no? Pues esa no es un medio ni de a broma, ¿no? O sea, mi conocimiento a priori sobre P, obviamente es que debe ser pequeña, o sea, puede ser que el animal esté ahí y yo no lo veo, ¿no? Aunque sea experto, no lo veo. Entonces, si P es la probabilidad de observar, entonces, seguramente yo daría una información a priori, no sé, centrada en mi experiencia, podría ser 0.1 y a partir de ahí, pues va bajando, ¿no? Hasta 0.3, 0.4, 0.2. Entonces, es la experiencia que uno tenga sobre el parámetro, ¿sí? Y entonces la distribución de probabilidad de P da la muestra que yo pude haber observado, es esto. Y si uno hace cuentas, esto de acá abajo es una constante y lo puedo poner de esta forma. Y si uno se da cuenta cuál es la estructura que tiene esta distribución de probabilidad de P da la muestra, esta es la posterior, porque ya estoy multiplicando el modelo por la a priori, esta cosa pues sigue siendo una beta, tiene la misma forma de una beta, nada más que los parámetros cambiaron. Ah, entonces la posterior es una beta. ¿Con qué parámetros? Con unos parámetros que ahora van a tener que ser alfa estrella y B estrella, donde es el T más el beta, el alfa 0, y NK menos T más el beta 0. Entonces, aquí fue muy fácil identificar, y de hecho estos se llaman conjugadas. Cuando tú partes de una familia, que tú conoces, la priori de una familia, y la posterior llega a la misma familia. Esta es una beta y llegas a una beta. Se llama conjugada. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, una binomial negativa, donde aquí tengo dos parámetros, P y R, y por motivos prácticos voy a suponer independencia. Entonces, o sea, yo tendría que dar una a priori conjunta. Entonces, por independencia voy a dar una a priori beta para P y una a priori gamma para R, que es el parámetro de sobredispersión. Entonces, si yo quiero calcular la posterior de los dos parámetros dada la muestra, me va a salir esto. Y obviamente calcular esto ya se empieza a poner y no se va a poder. Entonces, ya es mejor decir que esto de aquí es proporcional a esto. Y entonces, ¿por qué no mejor tener muestras observadas de parejas P y R? Y a partir de esas, ya calcular la marginal condicional de P, la conjunta serían todas estas, ¿sí? Entonces, con esto lo estoy tratando de convencer de que hay muy pocos casos donde sí vamos a poder integrar y calcular exactamente, pero la mayoría vamos a tener que usar un método del tipo de muestreo que cae en la familia de MCMC, ¿no? Bueno, voy a tratar de explicar de manera general en qué consiste MCMC y cuál es la diferencia para lo que vamos a usar de muestreo, ¿no? Bueno, en la teoría de Monte Carlo, perdón, de Marco Schein, ¿no? De cadenas de Marco, pensemos que tenemos una función de distribución condicional de este tipo, que le vamos a llamar un kernel de transición, ¿sí? ¿Por qué un kernel de transición? Porque si estoy en un punto X, ¿cuál es la probabilidad de transitar o pasar a un punto A? ¿Sí? Entonces, en este enfoque de cadenas de Markov, ¿cuáles son los temas de interés? O sea, ¿qué interesa estudiar aquí? Pues condiciones para la existencia de una distribución invariante. Ahorita van a ver cuáles son las condiciones, o sea, para que sea invariante. O sea, las condiciones para la existencia de una distribución invariante F'. Condiciones bajo las cuales
podamos iterar este kernel de transición y que pueda converger a esta F. Pues lo que hemos llevado curso de probabilidad o de procesos estocásticos es muy apasionante toda esta parte, con unas o sea, con unas herramientas matemáticas muy padre, de verdad. Entonces, cualquier estudiante es muy recomendable el estudio de procesos estocásticos y más esta parte, ¿no? Entonces, una distribución invariante debe satisfacer esto. Y cuando hablamos de enésima iteración del kernel de transición, es estar calculando estas cosas de aquí. Y entonces, ¿bajo qué condiciones el límite de esto de aquí me converge a esto de aquí? A la distribución invariante. Eso interesa estudiar, ¿no? Y se estudian muchas propiedades y cuándo pasa y cuándo no pasa y qué tiene que pasar con ese kernel de transición y cómo debe ser la F invariante y todas esas cosas. Pero ahora vamos a pensar en un cambio en el enfoque de la teoría, ¿sí? Ahora vamos a pensar que la densidad invariante la conocemos. O sea, esa F estrella, esa la conocemos. Vamos a cambiar el enfoque. Ahora la conocemos. Bueno, quizás no la conocemos completamente, pero sí la conocemos, que conocemos tu estructura excepto por una constante. Que más o menos ya vamos haciendo la idea del enfoque bayesiano. Esto de aquí no se desarrolló, tengo entendido alguna vez conversando con un maestro Oscar Vega, que no se desarrolló o sea, exclusivamente para el enfoque bayesiano. Esto se desarrolló en otro contexto. Obviamente, ya cuando lo vieron en esta área, pues dijeron, no, pues espérate, esto es oro molido para acá, para nosotros, ¿no? Entonces, aquí vamos a pensar que tenemos una densidad invariante, excepto por una constante. En este caso es nuestra posterior, ¿sí? Es la posterior que no. Esta posterior es la densidad objetivo. Es decir, se desean muestras de esta posterior. El kernel de transición, aquí el kernel de transición es desconocido, pero tiene la siguiente forma. Le vamos a dar en este caso la siguiente forma, que es una probabilidad de pasar de X a Y por un incrementito en Y. Y bueno, y todas estas cosas que tiene que poner uno para que tenga sentido todo lo que estamos, para que tenga sentido este kernel de transición. Pero en principio es desconocido, ¿sí? Es desconocido esta probabilidad de pasar de un valor a un pedacito, a un incrementito en Y, ¿sí? Entonces, importante, si este kernel de transición satisface la ecuación de balance detallado, que se llama reversibilidad, que es esta de acá, esta de aquí. F de X multiplicado por P de XY igual a F de Y multiplicado por P de YX. Y esto lo tiene que cumplir para todo XY. Entonces, esta F es la densidad invariante de este kernel de transición. O sea, la que tenemos es la densidad invariante del kernel de transición, ¿sí? Entonces, el problema, entonces, ¿cómo encontrar esta P, este kernel de transición para que cumpla esta propiedad? Porque si cumple esta propiedad, entonces ya le hicimos. El kernel de transición que cumple esa propiedad es el que nos va a dar o que corresponde a esa densidad invariante. Entonces, supóngase que se tiene una función de densidad que va a generar candidatos. Vamos a pensar que vamos a dar una densidad Q de X, Y cualquiera, ¿sí? ¿Qué significa de X, Y? Dado que estoy en, por ejemplo, una que estoy en X y me va a dar cuál es la probabilidad de saltar a Y, ¿no? O la densidad de probabilidad de saltar a Y. Entonces, y esa me va a permitir a mí generar candidatos. Dado que estoy en X, puedo generar un candidato Y. Cuando el proceso está en X, el valor de Y se genera a partir de esta. Ahora, ¿qué puede pasar para algún valor de XY? O sea, ¿qué tan buena puede ser esta Q? Resulta ser que si yo la pongo aquí, porque yo tengo la F la conozco, ¿sí? Y de hecho, fíjense que no es necesario, porque no es necesario que la conozca completamente, porque si yo paso esta F de Y a dividir aquí, cualquier constante de proporcionalidad se va
Y entonces no es necesario conocerla completamente la f de x. Basta conocer, excepto por una constante. Entonces, ese es el punto y algo muy excelente de esto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar con una propuesta que yo haga? Que esta esté desbalanceada. Que el proceso se mueva de X a Y con más frecuencia que de Y a X. O puede pasar lo otro, ¿eh? Al revés también. Más de Y a X que de X a Y. Pero entonces, ¿cómo podemos corregir esta situación de una propuesta que tenemos nosotros, que vamos a dar? Para reducir, si este fuera el caso, para reducir el número de movimientos de X a Y, vamos a introducir una probabilidad, obviamente, que va a depender de X y Y, que sea menor que 1. Y queremos que esa probabilidad lo que haga es que nos haga, perdón, que nos haga que cumpla esa igualdad. O sea, estamos buscando la ecuación de balance detallado, porque si se cumple esto, ya la hicimos porque tendríamos un kernel de transición asociado a la densidad invariante que nos interesa. Entonces, vamos a definirlo así, esta probabilidad como por un alfa, que no conocemos todavía, pero es una probabilidad, que va a incrementar la frecuencia de movimiento de Y a X. Perdón, de X a Y. Y para incrementar la frecuencia de Y a X, vamos a decir que vale 1. ¿Sí? Nomás para tener atado el otro movimiento, 1, y este lo vamos a incrementar. Entonces, resulta ser que el alfa que hace que se cumpla la ecuación de balance detallado es esta, la que aparece aquí. El mínimo de esa expresión, ¿no? Entonces, eso nos asegura que estemos en la tirando, o sea, estamos con un kernel de transición que corresponde a la densidad invariante, ¿sí? Entonces nos va a permitir muestrear de esa densidad invariante. Y yo le puse aquí perdón, ¿me están escuchando? Sí. Porque tengo unos problemas aquí de que no quiere... No quiere... Grabando la presentación. Sí. Uh, Puede salir de pantalla completa. si lo tengo, es que no me deja. No me deja... No me deja pasar. Entonces voy a tener que salir, creo yo. ¿Puedes tú cerrar la sesión y volver? Tendría que volver a entrar, creo yo, porque no me deja... Sí. O dejar de compartir, por favor. Tú que eres el anfitrión, si lo puedes, o coanfitrión. Okay. Ya puedes volver a compartir. Parece que se desconectó, no sé, para que vuelva a unirse a la sesión.
Sí, vamos a esperar que se conecte de nuevo. Te puse como anfitrión porque automáticamente me dejó a mí. Sí, ¿Ok? sí vi que se cambió. Muy bien, gracias. Dice José que reinició su computadora, entonces yo creo un minuto más. Hola, Listo. listo. Pues voy a compartir nuevamente. Ya voy a terminar nomás esta idea, ya la parte computacional y pues continuaremos en la siguiente sesión. Sí, muy bien. Y tienes permiso, ¿no? De compartir y todo, ¿no? Sí, ya lo ven. Sí, ahí está. Ahí está. Listo. Perfecto. Entonces la idea ya, esta teoría, implementarla computacionalmente, significa, inicia con un valor aleatorio, fija un X, o sea, sería, en este caso X es un vector, es el parámetro, un vector de parámetros, fíjalo, o sea, inicia con un valor. Y vamos a empezar a repetir el proceso, o sea, fijaste, genera un Y. Y una vez que generas un Y, genera una uniforme entre 0 y 1. Y calcula ese alfa para este X que fijaste y para el Y que tiraste. Y entonces pregunta si el uniforme está por debajo de esto. Si está por debajo, entonces ese Y que tiraste es una observación, asígnale al X ahora ese Y, ¿no? Es tu nuevo X, ¿sí? Y entonces así se va actualizando y estás muestreando, básicamente, estás muestreando tu densidad objetivo, ¿no? Entonces, eso es computacionalmente al final, estos valores son los que vienen de tu densidad objetivo. Esa es la idea computacional del método. Eh, por ejemplo, no es necesario hacerlo en este caso porque conocemos teóricamente lo que va a pasar, pero lo voy a hacer para que vean las similitudes de las cosas. Pensemos en un modelo Poisson y una a priori gamma para lambda, y entonces la posterior me sale, la posterior de lambda dada la muestra me va a salir de esta forma, ¿sí? Donde A 0 vale esto y B 0 vale esto. Entonces, pues ya hago mi teoría estadística bayesiana, tengo mi modelo Poisson, tengo mi a priori gamma para lambda, tengo mi posterior. Ahora, y voy a proponer, voy a hacer Metropolis Hastings para muestrear de esta distribución de lambda dada la muestra. Entonces voy a proponer esta como que va a tirar candidatos de lambda. ¿Sí? Este va a generar candidatos de lambda. Cuando lambda, yo voy a fijar un valor de X, un valor fijo de lambda, lo voy a tirar y entonces esto me va a dar una Y,
esta densidad me va a producir una Y. Y esa Y la voy a comparar en mi alfa, lo voy a comparar el X y el alfa lo voy a comparar, ¿no? Entonces es muy fácil porque aquí está mi función alfa. X y Y, el A estar, el B estar y el sigma por ahí que corresponde aquí. Y entonces calculo cuánto vale f de X, cuánto vale f de Y, cuánto vale Q de XY, cuánto vale Q de YX. Y calculo el alfa como el mínimo, lo que habíamos programado. Y ya nuevamente cuando hago el algoritmo, pues el algoritmo, acá está, tira un valor de Y de esto de aquí, que es una log normal, tíralo de la log normal, tira un valor uniforme, calcula el alfa, que acá está mi función que lo calcula, pregunta si el valor de mu quedó por debajo del alfa, entonces el valor de X vale Y, y de lo contrario, quédate con el mismo X, y vas guardando el valor de X. Y cuando haces eso, en cada iteración, como lo hice, ¿cuántas veces lo hice? Lo hice 100,000 veces, pues cada vez empecé de un valor de 7, y aquí está, empecé de 7, y me dijo, no, ese valor es muy raro, y se fue bajando, hasta, me dijo, acá están los valores. Entonces, cada iteración, acá están los 100,000, qué valor tomó el X, ¿no? Entonces, ya la posterior, es el histograma que estoy haciendo es con los 100,000 valores, porque, bueno, quizás con menos, con los últimos, nada más, con los últimos 40,000. Y la línea roja resulta ser que en este problema ustedes pueden encontrar teóricamente cuánto vale esta posterior. ¿Por qué? Porque esta posterior que está aquí, resulta ser que esta es una conjugada también. Si partes de una a priori gamma, resulta ser que la posterior también es una gamma. Entonces, en este caso no tuve que hacer Metropolis Hastings, porque ya la conocía, ¿no? Son de los casos simples donde puedes conocer cuál es exactamente la distribución posterior. Pero quería que ustedes vieran qué tanto se parece la distribución teórica, sí, teórica, que en este caso se puede calcular, con lo que te daría un histograma de los valores muestreados de lambda a través de un Metropolis Hastings. Bueno, entonces yo me voy a quedar aquí porque ya lo que viene es aplicar esta teoría, pero al modelo a la distribución de Gibbs, para que ver cómo salen las cosas. Obviamente tomando en cuenta que este es un modelo donde tienes más parámetros, ¿no? 4 parámetros, y vamos a ver cómo aplicar todo esto. Entonces, no sé si hubiera alguna duda. Voy a dejar de compartir para... Y esa Q, ¿cómo la elegimos? La Q con la que vamos a iniciar a generar ahí los candidatos. Bueno, técnicamente puede ser cualquier cosa. Obviamente, o sea, sí, ¿por qué? Porque el alfa corrige que te hayas equivocado de Q, ¿verdad? Porque el alfa es el que ayuda a que se balanceen las cosas, ¿no? Pero ya en la práctica, hay ciertas propiedades que uno busca en la Q. Por ejemplo, que sea simétrica. O sea, Q de XY es lo mismo que Q de YX. ¿Quién cumple eso? Una normal, por ejemplo. Porque si en la normal la X representa la media y vas a tirar un candidato Y con esa media X, es que vas a caminar, ¿no? La Q lo que está tirando es candidatos a medida que vas caminando. Entonces, si te centras en una media X y tiras un Y y eliges una varianza chiquita, te va a salir un Y cerquita de esa X. Y luego vas a ir a comparar, a ver, esa X con respecto a esa Y que tiré que estaba cerquita, ¿qué tan buena es? Entonces el alfa te va a decir, no, quédate con el mismo X porque esa Y que tiraste es muy mala. O te puede decir, no, espérate, la Y estuvo mejor, entonces el nuevo valor de X va a ser esa Y. Entonces, ahora, pero date cuenta que si es simétrica la Q, como es la normal, porque la normal está al cuadrado, pues no, Y menos X al cuadrado sería. Si es simétrica,
Entonces, en el cálculo del alfa se van a eliminar los Q. Las Q se van a eliminar. Entonces, una propiedad deseable de la Q es que sea simétrica, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero no siempre puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la normal vive sobre todos los reales. Entonces, si tu parámetro no vive sobre todos los reales y tú te estás moviendo y le vas a permitir que se vaya a valores negativos cuando no es negativo, pues entonces no es una buena elección de Q, ¿verdad? Tendrías que programar ahí para que valga 0, hacer unos detalles de programación. Lo otro es, ¿por qué no le sacas logaritmo a tu parámetro y el parámetro que ya no sea B, sea logaritmo de B? Y entonces ese ya vive en todos los reales. Y ahora sí propones una Q. Entonces, pero esos son detalles de implementación que uno va aprendiendo con los problemas que van surgiendo, ¿no? Es algo interesante porque no siempre. Y otra cosa es, porque eso te ayuda a proponer candidatos, ¿no? Entonces, también es importante qué tanto salto, esa variabilidad, qué tanto te vas a mover del X al Y. Si tú le pones que valga 10 en una desviación normal y tu candidato, el X vale 0, pues te puede tirar un valor que vale 20. Pero quizás saltar de 0 a 20 es demasiado, pues, o sea, para meterlo al muestreo, porque si la densidad F objetivo está muy concentradita, o sea, si la densidad F está muy concentrada en algún lugar, no sabemos dónde, la Q te va a ayudar a empezar a buscar por todos los lugares, ¿no? Y obviamente el punto inicial que tú des también estaría bueno que esté cerca para que lo encuentre rápido, ¿no? Entonces, pero básicamente va a ayudar a buscar, ¿no? El momento que la X la encuentre, ya va a empezar a tirar de ahí y ya no se va a salir porque el alfa va a hacer que no se salga de esa región donde vive tu densidad. Pero si tu densidad objetivo está muy concentradita y tú das que esté brincando, la Q esté brincando mucho, no, pues también te metes en un problema, ¿no? O sea, porque no estás en una escala que sea adecuada para la densidad invariante. Pero eso lo vas aprendiendo porque los resultados que vas obteniendo, dices, no, salen cosas bien raras, ¿no? O sea, uno se ve que ya cuando converge, se ven cosas así que sube, baja, sube, baja, sube, baja, ya está en ese rango, ¿no? O sea, porque al rato se sube y se salta y da un brincote y después da otro brincote. No, algo no está bien ahí. Entonces uno va calibrando, va afinando su conocimiento, sobre estas cosas. Ahora, hay otro que se llama, yo apliqué Metropolis Casting, el más básico, pero hay uno que se llama adaptativo, que aprende del tamaño de paso, y entonces se adapta y al final ya ni te tienes que preocupar, entonces para que no te preocupes de la Q, ni de qué salto tiene que ser. Entonces hay cosas muy que se han ido mejorando en este tipo de cosas, ¿no? Pero se aprende con el modelo y con la práctica. O sea, tú tienes que decir, quiero estudiar este problema, ¿cómo le hago aquí? Bueno, clavarte en ese problema y moverle y aprender ahí. En otro problema será otra historia, tendrás que aprender nuevamente a moverte ahí, qué es moverse poco, qué es moverse mucho. Si es un parámetro, si es un vector de parámetros, por ejemplo, quizás lo mejor no es moverse en sí, es moverse independientemente. Quizás lo mejor sea moverse bajo una dirección, entonces ahí tendría que entrar una matriz de correlación que no sea 0 fuera de las diagonales, sino que le des algún peso, porque tú sabes que si este parámetro crece, el otro crece. Entonces me gustaría moverme en la búsqueda, ¿no? de la zona, también así. Pero eso se va aprendiendo poco a poco, pues con el problema, con la práctica de lo que voy haciendo. Muy bien. Entonces, lo que va a seguir, lo que voy a pedirte que me des un poquito de tiempo, va a ser la aplicación de esto que hemos visto ahorita en este ejemplo. Lo vamos a aplicar, o sea, ver la aplicación ya en el problema que es del caballito de batalla, que es el modelo de la distribución de Gibbs, nomás, para ver ahí cómo funciona el enfoque bayesiano. Y también fue algo nuevo para mí, porque nunca lo había hecho. Entonces también tuve que aprender de cómo moverme, ¿no? O sea, fue buen rato de estar viendo cómo te mueves para tener cosas que sean, que ya te suenen a cosas razonables en la convergencia. Y básicamente ahí te vas dando cuenta en cómo convergen esos, ¿no? Entonces, obviamente yo voy a poner ya los valores depuraditos, ¿no? O sea, de los que me dieron buenos resultados de cómo moverme, ¿no? Pero sí hay un conocimiento previo que tienes que generarlo tú de manera, o sea, muy heurística a veces, ¿no?
pero eso te robaría un poquito de tiempo de la siguiente presentación nada más, ya para presentar este enfoque bayesiano en ese contexto, y estaríamos cubriendo lo que es modelos, enfoque de verosimilitud y enfoque bayesiano, que creo que son las dos cosas que tienen mucho futuro aquí, porque en el artículo que nos interesa estudiar al final, lo que usan es el enfoque de verosimilitud. De hecho, no usan perfil, lo único es un estimador puntual, el enfoque de verosimilitud, y no usan enfoque bayesiano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también es un área de oportunidad el pensar en este enfoque, en hacer inferencia bajo este enfoque. Y también lo de la perfil, porque no hacen perfil. Pero bueno, pero vamos viendo. Pero lo bueno es que tenemos ya herramientas que nos pueden ayudar a entender un poco mejor qué están haciendo en el artículo, cómo lo están haciendo y qué dejaron de hacer, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con eso en la siguiente sesión. Perfecto. Muchas gracias. Voy a concluir la grabación. Que tengan